¿Sientes que la maternidad te supera porque te desbordas continuamente ante las demandas o necesidades de tu hija o de tu hijo? Esto es muy habitual en las madres altamente sensibles cuando no cuentan con las herramientas o con estrategias de regulación emocional. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo soy coach y terapeuta especializada en alta sensibilidad, madre y paz también. Y en este vídeo te voy a compartir 3 estrategias claves para poder regularte y gestionar mejor tus emociones y llevar la fiesta en paz en casa con los hijos. Antes de continuar, quisiera pedirte que si te gusta mi contenido, le des like, lo compartas y también puedes suscribirte a mi canal YouTube. Si deseas, también está la opción de unirse como miembro, donde vas a poder aprovechar una serie de ventajas que ofrece el canal, como son los talleres grupales que ofrezco cada mes exclusivamente para miembros. Puedes ver todas las ventajas de las membresías mirando aquí abajo en el enlace donde están las descripciones del vídeo. No te olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Cuando yo tuve a mi hijo, hace más de 20 años atrás, recuerdo el estrés que me generó la maternidad. Fue tremendo porque era una sensación de que no iba a poder descansar ni iba a poder estar tranquila nunca más en la vida. Recuerdo incluso haberle reclamado a mi madre que por qué no me había explicado lo que era la maternidad, porque yo vivía desbordada cada día. Pero esto, en realidad, lo que me pasaba a mí era porque yo soy una persona altamente sensible. En aquel entonces yo no lo sabía y mi madre me miraba y me decía, bueno, pero si tampoco es para tanto. Entonces, a mí me costó muchísimo como madre paz, que ahora lo sé, el poder sostener y el poder aguantar todas las demandas y necesidades de mi hijo pequeño, aunque yo lo amaba con locura y lo había deseado durante muchos años. Pero cuando nosotras nos encontramos, las madres altamente sensibles, en una situación de continua demanda, de continuo ruido, ya sea por el llanto, por los gritos, por lo que sea de los niños pequeños, muchas veces, si no contamos con herramientas, esto nos puede llevar a que lleguemos en el extremo de los casos, bueno, aparte de que se nos generen estados de ansiedad, crisis de pánico, en algunos casos incluso depresiones, las famosas depresiones postparto en las madres paz son muy habituales, desbordamientos emocionales todo el tiempo, pero podemos llegar incluso a rechazar a nuestros hijos, pero no porque no los queramos o no por falta de amor, sino que llegamos a sentir rechazo porque sentimos que no podemos con ellos o no podemos con todo lo que implica el ser madre y todo lo que implica que hay que hacer, dar y estar pendiente. Si tú te sientes identificada con alguna de estas situaciones y lo estás viviendo o lo has vivido, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a compartir 3 estrategias claves para poder llevar de mucho mejor forma la maternidad e incluso también la relación de pareja cuando vivimos con el padre de nuestros hijos. Lo primero y más importante que nosotros tenemos que tener claro es que nosotras, a diferencia del resto de las madres que no son paz, no vamos a poder sostener con la misma tranquilidad y equilibrio un hijo que esté todo el día saltando, gritando, llamando la atención o necesitando que uno juegue con ellos. Si nosotros sabemos esto previamente, vamos a poder tomar acciones y vamos a poder tener ciertas herramientas y estrategias de prevención de los estados de desbordamiento, porque lo que nos va a desbordar más habitualmente a las madres paz es el que el niño esté todo el rato pidiéndonos cosas, el que nos estén hablando sin parar, el ver, por ejemplo, todo el suelo regado de juguetes o el llanto continuo cuando son más pequeños. Si además nos ha tocado, por ejemplo, una hija o un hijo que es hiperactivo o que es NAS, lo vamos a tener a veces incluso un poco más complicado. ¿Por qué? Porque un hijo hiperactivo va a estar saltando y demandando atención sin parar durante todo el día. Y eso a una madre paz nos puede llegar a volver locas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotras lo que más necesitamos es ir teniendo pausas, ir teniendo estos tiempos fuera que yo le llamo, para no desbordarnos todo el tiempo, porque si no vamos de desbordamiento en desbordamiento. Y el exceso de desbordamientos emocionales nos puede llevar muy fácilmente a generar crisis de ansiedad o depresiones.
Entonces, hay que estar atento a esto. Luego, otra de las cosas que nos desborda es si, por ejemplo, como decía recién, tenemos una hija o un hijo que es NAS, que también es altamente sensible y va a estar demandando la atención y va a estar con la sensibilidad a flor de piel, al igual que nosotros. Esto también se nos puede hacer muy difícil muchas veces, porque si yo no tengo las herramientas para mí, difícilmente voy a poder gestionar y ayudar a mi hija o a mi hijo que es altamente sensible también. Por eso que vamos a hablar sobre este tema aquí para poder ayudarte con algunas estrategias que te puedan servir en tu rol de madre. Por ejemplo, algo muy habitual que nos ocurre a las madres PAS es que si yo me he enfadado, me he desbordado, acabo gritándole a mi hijo, o a lo mejor lo acabo retando o castigando o enviando a la habitación, o yo me voy a encerrar a mi habitación y digo, no quiero que me molesten, ya, que nadie me hable, ¿ya? Y esto ocurre para los hijos como también muchas veces para la pareja, para el padre de nuestros hijos. Cuando yo hago esto y me voy a encerrar o me aparto, me aíslo, ya no quiero escucharlo, no quiero verlo, no quiero que me esté gritando más, al rato lo que nos va a ocurrir generalmente es que nos viene el cargo de conciencia, la culpa, el sentimiento de que soy la peor madre del mundo. Y cuando nos sobreviene esta culpa tan grande y este sentimiento de, oh, qué mala madre que soy, porque entonces empezamos a empatizar con nuestro hijo después de que nos hemos desbordado, vamos a ir en busca de él o de ella y vamos a deshacernos en disculpas, vamos a consentirlo en todo lo que quiere, vamos a darle todo lo que nos está pidiendo y nos vamos a entregar en cuerpo y alma al doble de lo que nos estaba pidiendo antes. Esto es muy bonito y está muy bien, excepto por el detalle de que si nosotros estamos teniendo estos comportamientos tan extremos y de alguna manera tan erráticos de cara a nuestros hijos, ellos lo que acaban aprendiendo es que cuanto más se exalten, cuanto más griten o cuanto más demanden, al final consiguen el doble. No es que los niños sean manipuladores, es que nosotros les enseñamos cómo tienen que actuar o moverse para que nosotros les demos más. Entonces, cuando el niño o la niña ya ha aprendido que después del desbordamiento mamá da el doble, ¿qué es lo que va a hacer? Inconscientemente, porque no es por maldad ni es porque el niño sea manipulador, insisto, lo que va a hacer es llevarte cada vez con más facilidad a los desbordamientos emocionales. Esto, si tú no lo frenas a tiempo, pueden pasar dos cosas, o que en un momento dado te vayas al extremo y cortes completamente y le empieces a tratar de malas maneras, cosa que tu hijo no va a entender tampoco, o vas a terminar de alguna manera esclavizada con un hijo o una hija tirano, ¿ya? Y no lo vas a poder regular porque vas a estar todo el tiempo yéndote de un extremo a otro. Entonces, para que nosotros podamos evitar y prevenir este tipo de situaciones, es súper importante aplicar las siguientes 3 estrategias. Primero, identificar cuáles son las situaciones, acciones, movimientos o gestos de tu hija o de tu hijo que a ti te llevan más rápido al desbordamiento emocional. Por ejemplo, lo que más te desborda es cuando se pone a gritar, cuando te empieza a hablar sin parar, cuando monta un show o un espectáculo en público. O sea, tienes que identificar lo que para ti es el primer detonante o el que más se te activa el desbordamiento emocional. Una vez que lo tienes identificado, entonces viene la segunda estrategia, que es evaluar las estrategias o las opciones que tienes, conociendo a tu hija o a tu hijo, para prevenir aquello o para evitar o minimizar en el momento en que él o ella empieza a tener ese tipo de comportamiento o de conducta, tú puedas aplacarlo rápidamente para que no se dispare más y no te active a ti o no te desencadene a ti un desbordamiento emocional, ¿vale? Y la tercera estrategia, si tu hijo ya se ha activado y ya está, por ejemplo, gritando mucho, llorando, corriendo como un loco o haciendo todo aquello que a ti te tiene completamente desbordada, te apartas un momento, respiras hondo y profundo 2, 3 veces, vuelves, te acercas a él o a ella y le abrazas, y cuando le abraces, procura respirar muy lentamente para que tu respiración y tu ritmo cardíaco más calmado
se lo transmitas a él o a ella, de manera que el niño o la niña también se va a empezar a calmar. Pero es súper importante que des este abrazo con calma, no estresada ni desbordada. Entonces, le abrazas y abrazándolo o abrazándola, le dices y le hablas muy suavecito al oído que necesitas que se calme para que tú le puedas ayudar, atender o hacer aquello que te está pidiendo. Pensad que los niños, cuando están continuamente haciendo acciones para llamar nuestra atención, lo que más les va a servir siempre es una muestra de amor y de cariño. Y no hay mejor muestra que el abrazo, porque el abrazo es un calmante natural. Y esto te va a servir no solamente con niños pequeños, esto te puede servir con niños mayores, te puede servir con tu pareja, te puede servir con cualquier persona que tú detectes que está desbordada. Entonces, la tercera estrategia es abrazarle y decirle, calmémonos los dos para que podamos hacer aquello o podamos completar lo que sea que estaba ocurriendo, ¿vale? Si tú empiezas a aplicar estas 3 estrategias, vas a ver que se te va a hacer mucho más fácil poder ir manteniendo un equilibrio en casa y sobre todo ir manteniendo más regulada y más controlada la relación con tu hijo o con tu hija. Si tienes más de un hijo, con mayor razón, esto lo tienes que hacer continuamente. Ahora te voy a hacer un aporte extra, que son 3 tips más para que en general la maternidad y tu rol materno lo puedas ir llevando cada vez mejor y con más calma y tranquilidad en el hogar. Y esto aplica tanto si tienes un hijo como si tienes 2, 3, 5, 8, ¿vale? O sea, y a mayor cantidad de hijos, mejor todavía aplicar estas estrategias que te voy a compartir ahora. Primero, fijar reglas y límites claros tanto para ti como para tus hijos. Si tú tienes como regla o como límite el que cada día tienen que dejar su habitación hecha antes de una hora determinada o en algún momento del día, eso lo tienes que dejar claramente estipulado y de ser posible lo dejas plasmado en alguna parte que sea visible. O sea, por ejemplo, tener como una pizarra o una cartulina o una pizarra de corcho donde tú dejas fijado cada día, por ejemplo, antes de las 12 del día o antes de irse al colegio, la hora que tú determines, tiene que quedar la habitación hecha, la ropa guardada, no sé qué, lo que sea. Pero tú las reglas las tienes que fijar y dejarlas a la vista de cada uno de tus hijos, para que ellos las vayan viendo y las vayan reforzando día tras día. Segundo, una vez que has definido y has fijado claramente las reglas, es definir en conjunto con tus hijos, según la edad que tengan, cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de las reglas. Entonces, por ejemplo, si no has dejado la habitación ordenada, la consecuencia, me voy a inventar yo algún caso, es que por la tarde no puedes ver televisión o no puedes usar el ordenador o no puedes usar el móvil. ¿Ya? Pero tiene que estar claro que si no se cumple esto, entonces está esta consecuencia. Una cosa importante, las consecuencias tienen que ser proporcionales a la falta que ha cometido el hijo o la hija. ¿Ya? O sea, si no dejó la habitación ordenada, es solamente hoy que le quitamos o no tiene acceso a ver o usar alguna pantalla. No puede ser el resto de la semana, porque entonces, si hace esto durante 3 días, lo vas a tener castigado como 3 meses, ¿ya? Entonces, por eso que es súper importante que las reglas sean proporcionales. Si, por ejemplo, otra regla es que cuando salga, en caso cuando uno tiene hijos ya un poco mayorcitos, si tú le pones una hora de regreso y no llega a esa hora de regreso, establecer cuál va a ser la consecuencia. Y hablar de consecuencias, no hablar de castigos, ¿ya? Porque es muy distinto cuando nosotros hablamos de consecuencia que hablamos de castigo. Porque la consecuencia es algo que yo asumo porque tiene que ver conmigo. El castigo es algo que me imponen y yo no tengo nada que hacer.
¿ya? Es un tema que tiene mucho que ver con el lenguaje y con el efecto psicológico que producen los hijos. Y finalmente, y esto va a ser súper importante, sobre todo cuando nosotros somos papás, tenemos que explicarle a nuestros hijos exactamente qué es lo que nos sucede y cómo nos sentimos cuando nos desbordamos o cuando ellos hacen o dejan de hacer según qué tipo de cosas que a nosotros nos llevan a estados de ansiedad o de desbordamiento emocional. Cuando nosotros se lo explicamos claramente, no es que nos estemos mostrando vulnerables o les estemos dando el poder para manipularnos, en ningún caso. Cuando nosotros se lo expresamos, primero, le estamos enseñando a hablar de sentimientos y emociones, y segundo, le estamos diciendo, mira, cuando yo escucho aquello o me enfrento a tal situación, yo me siento de esta manera, te lo digo para que sepas que si en algún momento tú lo haces, yo me voy a desbordar y desbordada no te voy a poder ayudar o no te voy a poder atender, ¿vale? Esto está relacionado con el tercer punto que había señalado antes. Es importante que nosotros les expliquemos a nuestros hijos cómo nos sentimos, lo que nos sucede y de qué manera también nosotros podemos atenderlos mejor y ayudarles mejor si ellos también aportan su granito de arena. Y aunque no lo creáis, esto funciona muy bien con los hijos porque los niños en general son mucho más receptivos que los adultos cuando nosotros les decimos las cosas de buenas maneras. Espero que estas estrategias y estos tips que te he compartido te sirvan y te ayuden. Si es así, recuerda darle like y compartir el vídeo para que más personas también puedan tener esta información. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.